Come on. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuimos tan modernos. Este es un podcast de conversación donde queremos inspirarnos en grandes personajes y grandes eventos de la historia para sacar algunas lecciones de vida, de trabajo, empresariales, etc. Y hoy tengo el gusto de tener a un tremendo invitado para conversar conmigo hoy. Diego Barahona es líder en seguridad minera, especialmente en el ámbito de aprendizaje organizacional en seguridad. 18 años de experiencia en minería, dentro y fuera del mundo, dentro y fuera del Chile, no dentro y fuera del mundo, ¿ya? Sí. Espero se haya entendido. Hoy impulsa además una visión de integración entre actores de la industria, ya que eso es súper interesante para la eliminación de las fatalidades, y actualmente es chair del Grupo de Trabajo de Seguridad del Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM. Diego, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Ale. Vamos a tener una conversación, ¿cierto?, interesante más porque vamos a hablar de un héroe, ¿no? Una leyenda. Sí, yo te diría un personaje muy interesante, por supuesto como todo personaje importante en la historia, con luces y sombras, pero un personaje muy entretenido, muy inspirador, sobre todo para quienes quieren desarrollar el coraje. Es un personaje que realmente yo creo que todo líder debería conocer de alguna manera, sobre todo aquellos líderes que les gustara vivir experiencias de crisis Claro. o experiencias de borde, entre comillas. Totalmente, ¿cierto? Irlandés, además, estamos hablando de Ernest Shackleton, ¿cierto? ¿Y cómo vino para ti esta admiración por él o este interés en saber más de él? Sí, Sir Ernest Shackleton. Ah, Sir. Sí, sí, okay. importante, pues se ganó el título de caballero gracias a su fuerza en las expediciones. Ya. Mira, Ernest Shackleton, ¿por qué me llama la atención? A ver, primero, partiendo por mi infancia, yo tuve la experiencia de ser scout y por tanto todo lo que tenga que ver con exploraciones, expediciones o conocimiento de aquello que es desconocido, siempre me va a llamar la atención. Yo creo que hoy día también con la discusión que ponen personajes como Elon Musk, Claro. sacando la parte política, con respecto a la exploración en Marte, son personajes que hay que visitar, hay que revisitar de alguna manera. También me llama mucho la atención de que él, siendo un líder de una expedición a principios del siglo XX, la era dorada de las exploraciones, sufrió una situación catastrófica donde, tratando de hacer una expedición transantártica, de cruzar de un lado hacia otro en la Antártica cuando nadie más lo había hecho, logró hacer sobrevivir a toda su tripulación, a todo su equipo. Eran 28 personas contando a Shackleton, y por más de 630 y algo días lograron sobrevivir en un ambiente agreste, horrible, yo te diría, considerando que he tenido la experiencia de estar trabajando a menos 17 grados Celsius. Ellos tuvieron experiencias de menos 20, menos 25 grados Celsius, lo cual para mí es fabuloso, es impresionante. Y también cuando partí mi carrera profesional en minería, uno de los primeros proyectos que tuve que desarrollar aquí nombro a tres amigos que son importantes: Carla Aliaga, Sebastián Jara y Martín Aro. Tuvimos una discusión respecto sobre qué personaje inspirador íbamos a plantear para una inducción de liderazgo, de líderes en seguridad. Y ahí a Carla y a Sebastián se les ocurrió traer el personaje de Shackleton, que a mí me pareció fabuloso, y compararlo con lo que ocurrió con la situación de el ejército en Batuco. No sé si te acuerdas de esta situación en que murieron muchos soldados jóvenes, reclutas del servicio militar. Sí, Antuco, sí, Antuco. Claro, fue tremendo, fue trágico, sí. Fue trágico, Sí, fue claro. tremendo, fue una situación
no bien planificada. Claro. Vamos a hablar un poco con Shackleton también sus problemas de planificación, pero ahí hicimos la comparación de lo que significa un buen líder que logra hacer sobrevivir por más de 600 días a una tripulación en una situación muy extrema y a un líder que no es tan bueno, que termina teniendo fatalidades en su grupo de jóvenes que no estaban bien preparados para una situación con viento blanco, que fue lo que ocurrió en Antuco. O sea, digo, podemos anticipar ya que cuando Shackleton logra finalmente que toda su tripulación sobreviva en estas condiciones que tú contaste, sin comida, etcétera, no es un tema de suerte y circunstancia, hubo algo donde hubo el rasgo de liderazgo claramente presente, ¿no? Totalmente. Basado en toda la literatura que se habla respecto de este Endurance o la expedición de la Transantártica. El Endurance era el barco, básicamente, y por eso se le conoce como el Endurance. Los factores de liderazgo de Shackleton y cómo él también impulsó los factores de liderazgo de otros líderes dentro de este grupo fueron fundamentales para la sobrevivencia. Pero Shackleton creo que es el más relevante desde el punto de vista de todo el proceso. Perfecto. Y partiendo por algunas estrategias que él consideraba que eran relevantes desde sus propias vivencias. Ya, perfecto. Oye, entonces, a ver, vamos a detenernos mucho más en este tema, ciertamente, en este momento además, pero como ciertos rasgos biográficos. Hay algo muy interesante de su niñez, porque su padre, ¿cierto?, estaba dedicado a la agricultura y de pronto decide ser médico, ¿no? Y se va a estudiar, que parece un salto bien radical. No sé si eso habrá teñido algo el carácter de Shackleton, Daniel Shackleton desde niño, pero ya parece algo bien extraño, siendo irlandés además. Tú me contabas que entra a la Marina Mercante, muy joven, sí. 16 años habrá sido algo así, 15, 16 años. Y ahí ya me imagino que empieza parte de este sentido aventurero, en una época en que además, cuando hablamos de ir a la Antártica, es una locura, ¿no? Es una locura, son los primeros, o sea, eso sí que es una aventura. Sí, el contexto es importante. El contexto donde vive Shackleton, primero él nace en Irlanda, en la parte británica. O sea, eso ya es un tema. Él viene de una familia de cuáqueros, básicamente. Yeah. Entonces, y hay un mix entre su parte de sangre irlandesa y su parte de sangre británica, porque ahí no recuerdo si la madre o el padre eran de Inglaterra. Pero claro, la familia toma la decisión de moverse primero desde el mundo de la granja al mundo de Londres, y el padre toma esta decisión de hacer un cambio radical en su forma de trabajo, pero también en un contexto donde él veía una oportunidad de mejorar las condiciones económicas de su familia. Básicamente, si lo llevamos a la era actual, los Shackleton eran una familia de clase media, donde ellos entendían que estaban en un contexto social que pues te puedes imaginar. Inglaterra, una Inglaterra victoriana, que tenía este concepto de las clases sociales muy marcadas, y para Shackleton era un tema importante. Siendo irlandés, en la infancia, algunas biografías relatan que él, si bien sufrió un poco de esta diferencia por el acento irlandés, que siempre lo tuvo muy marcado, este acento irlandés, Yeah. También él lo tomó como un elemento de orgullo. También él vivía esta situación de diferencia de ser, por ejemplo, marino mercante, cuando los de la Armada Británica veían un poco como despectivamente a los que eran marinos mercantes. Socialmente había una socialmente había una diferenciación. Yeah. Y de alguna manera también hay ciertos análisis que plantean que Shackleton siempre buscó estas grandes expediciones, estos grandes desafíos, precisamente para buscar el posicionarse en este entorno. Yeah. Considerando que también él se relacionaba con gente muy importante de la época, incluyendo los reyes. Tuvo una relación relativamente cercana con la reina, que básicamente también le hizo un par de regalos a Shackleton, y ellos de alguna manera lo sponsorearon para algunas de sus expediciones. Ya, porque estamos hablando, él nació en 1875 por ahí. Sí. Por ahí. Ya, o sea, un Shackleton de 20 años es la última etapa de la Reina Victoria.
los últimos años, digamos. Claro, Perfecto. y después creo que es el rey Eduardo el que continúa. Ya. Pero en esa época, o sea, muy fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y él hace una gran expedición, ¿cierto? Principio con, que es el Nimrod, es una de las primeras, ¿no? Espérate, está el barco y está el nombre de la expedición, algo así. Está, a ver, está la expedición del Discovery, Eso. o también que yo la conozco como Nimrod, y ahí básicamente hay una historia, una de las últimas expediciones antes de ir al Endurance va con este oficial Scott, Ya, que es el líder de la expedición Nimrod, ya. y ahí hay un relacionamiento que es bien interesante para Shackleton. Shackleton entiende de los fracasos de las expediciones junto con este oficial Scott, que hay elementos de liderazgo que son realmente importantes de considerar para poder garantizar la sobrevivencia. Entonces, en estas expediciones previas tuvo situaciones de crisis donde el liderazgo no era suyo, sino que de este oficial. Y en estas situaciones de crisis hubo fatalidades. Ya. Uno de los elementos que se comparan de este oficial Scott de la Armada, nuevamente, versus Shackleton, que era uno de los oficiales de esta expedición, es que Scott era un oficial extremadamente rígido. Seguía obviamente los elementos de la jerarquía de la Armada y de alguna manera eso también llevó a ciertas tomas de decisión en que no era consultivo, no lo discutía con el equipo y Shackleton observaba también ese distanciamiento con el resto de la tripulación, que son elementos que se ven reflejados de forma positiva en la situación del Endurance. Perfecto. Donde ciertas estrategias de liderazgo de Shackleton permitían que él fuera seguido como líder de una manera muy convencida por parte de la tripulación. Ya. Particularmente con esa capacidad que tenía Shackleton de conectar con todo el grupo, con Ya. sus 27 tripulantes, por decirlo así. Oye, qué curioso, porque este liderazgo más consultivo suena bien moderno, ¿no? Sí. Suena como que casi que de los últimos, no sé, pues 10, 20 años, el versus el top-down típico, ¿no? Que hay cierta gente que sabe más, tiene más experiencia, el resto tiene que acatar, versus hay momentos en los cuales tenemos que incorporar la opinión, ¿ah? Pero en 1900, digamos, suena súper, Sí. súper moderno. Sí, precisamente yo creo que también eso se basa en la historia de Shackleton de adaptación, desde su infancia, adaptarse a distintos medios, y también su encantamiento. Él era un tipo encantador. Y de hecho también dentro de sus luces y sombras, aquí no voy a hacer ningún juicio de valor, pero Ya, dentro de sus luces y sombras el tipo era un mujeriego ya. y de alguna manera él lograba llamar la atención de su público, de su audiencia, y él sabía que ese era un modelo de negocio, precisamente para capturar financiamiento para sus expediciones. Ser mujeriego, un buen No, negocio. no ser Porque en la mujeriego. siguiente sección, Eso- vamos a hablar de las mujeres de Claro, Shackleton. no es el elemento a considerar como líder. Ya, ok. Espero que mi señora entienda el concepto. Sino que más bien era su capacidad de capturar la atención de la audiencia, Ya. precisamente para invitarles a ese viaje en la imaginación. Y de Perfecto. alguna manera ahí capturar también apoyo y soporte y sponsors para sus expediciones. Perfecto. Pero también esto basado en su adaptación desde la infancia en un entorno no tan simple, en que habían muchas diferenciaciones. Hoy día también tenemos diferenciaciones en términos de orígenes, pero justamente la época de Inglaterra, principios del siglo XX y fines del siglo XIX, perdón, también era muy, muy agresivo. Claro. Entonces Shackleton se adaptó a esto, pero también eso le hizo marcar la diferencia. Y en esa marca de diferencia generó conexión con su equipo. Una de las estrategias que yo creo que también a mí me llama mucho la atención de Shackleton, que tú y yo lo hemos conversado desde el punto de vista de los líderes, es la capacidad de Shackleton de entender la importancia del optimismo. No solamente del optimismo, un optimismo idealista o romántico, sino que un optimismo racional. Y en este contexto del optimismo, entender que hay cierto factor de optimismo en grupos de personas. Entonces él tenía una capacidad de
de invitar a una tripulación con distintas personalidades. Y él entendía qué personalidades podían trabajar mejor con otras para de alguna forma mantener ese balance de una visión optimista de enfrentar las situaciones de desafío, como las que vivieron con la Endurance, Claro. de tal manera de hacerlo de manera positiva, no positivista, sino que optimista, y considerando que hay perfiles siempre que son más sarcásticos, más negativos, juntarlos con estos perfiles que Sí. arrastran y empujan. Entonces, Ah, te creo. a mí me encanta entender cómo en esas estrategias Shackleton juntaba a personas y no juntaba a otras personas. Hay una situación que ocurre en la expedición del Endurance donde eh, Mackintosh, no me acuerdo el apellido, pero básicamente el carpintero fue el único que generó una situación que podría llamarse como esto de rebelión durante toda esta situación tremenda de los más de 600 días en la Antártida. Y lo que él entiende es que, claro, esto podría haber sido un motín, pero él inmediatamente controla la situación. Y la controla de tal manera que después él entendería que, por ejemplo, cuando ya estaban en la última etapa de la expedición, moviéndose desde la isla Elefante hasta Georgia del Sur, ellos no tenían los suficientes botes para poder ir y viajar todos los 28 tripulantes hacia Georgia del Sur, donde finalmente pudieron juntarse con la gente, los noruegos que tenían estas balleneras en esa isla. Entonces ellos tomaron la decisión de ir en un solo bote, el bote que les quedaba, entre comillas, el James Caird, y ahí tomaba la decisión de llevarse al carpintero con él y también potenciar al carpintero para poder preparar el bote de tal manera de exponerse a mar abierto, para poder hacer este viaje desde la isla Elefante a Georgia del Sur. Entonces, esas tomas de decisión de cómo entender a su equipo de trabajo, entender las personalidades y además entender cómo hacerlas interactuar para mantener un balance adecuado de energías y optimismo, yo creo que Shackleton es uno de los mejores. Qué notable. Claro, porque efectivamente ser optimista no quiere decir ser ingenuo, ¿cierto? Sí. Las cosas van a estar bien porque sí, porque yo soy un optimista. No, o sea, hay reflexión, hay planificación, si uno quiere. Pero hemos hablado, claro, nosotros hemos hablado hace mucho tiempo de la importancia de los estados de ánimo y esto es un buen caso, ¿cierto? El optimismo versus, por ejemplo, echarse a morir. Sí. Que sí, ¿cierto? Sí. Oye, pero notable que haya emparejado caracteres o estilos de personas para que funcionen. Notable, ¿no? Sí, notable. Sí, y ahí nuevamente, en la conversación del líder, ¿qué necesita un líder? No en una situación catastrófica, sino que en el día a día. Cómo hacer funcionar un equipo, cómo integrarlos, cómo en esa integración lograr el mejor valor de la sinergia de esas interacciones. Y tal como lo decía una ex jefa, ella me decía, Diego, tú vas a recibir todo tipo de personas y tu liderazgo se va a presentar con un desafío, pero ahí está la prueba. Cómo tú como líder trabajas con todo tipo de personalidades, con todo tipo de experiencias, de tal manera que saques el mejor valor de ese equipo. Porque no se trata de tener un equipo y decidir, te saco a la mitad porque no me gustan o porque sus personalidades no son adecuadas. Claro. Lo más interesante de un equipo, particularmente en esto de la mejora continua, la innovación, es que sea un equipo diverso. Claro. Y muchas veces el líder puede estar extremadamente equivocado en su juicio y por lo tanto la diversidad de pensamiento del equipo y esto de ser consultivo puede ayudar a que el equipo ande hacia adelante. Claro. Avance, básicamente. Totalmente. Oye, y esto entonces, cuando él va a esta expedición, ¿cierto? Ante el Endurance, ¿cierto? En Nimrod, a él lo dan de baja por una afección, ¿no? Tuvo una enfermedad, una lesión, algo le pasó. Sí, tenía 20 años, ¿no? 20 y algo, sí, exactamente. No, de hecho creo que era un poco mayor. Creo que él tenía como 42, 43 en el Endurance y Nimrod fue en 1907 aproximadamente. Ya. Creo que era un poco mayor. Pero no era todavía su barco ni su expedición. No, sí. Claro, él tuvo una afección y de hecho eso es un elemento que también es parte de la literatura sobre Shackleton, que él nunca quiso ser evaluado médicamente. Esto le afectó mucho. Scott,
Ya. fue el que tomó la decisión de mandarlo de vuelta a Gran Bretaña, dada esta situación médica. La afección nunca fue confirmada, pero aparentemente él tenía problemas cardíacos, tenía problemas de capacidad, de, ¿cómo decirlo?, de energía o de capacidad pulmonar, Ya. pero nunca se supo qué era. Él muere en la última expedición que también vuelven al polo antártico. Él muere a los 48 años aproximadamente, que fue como 5 años después del Endurance. Puedo estar equivocado, pero fueron como 5 o 7 años después del Endurance. Y él muere por esta afección y muere en Georgia del Sur. De hecho. Ya, perfecto. Entonces, cuando a él lo devuelven a Gran Bretaña, en la expedición Nimrod, lo que ocurre ahí es que él aprovecha la situación. Él está de vuelta en casa y vuelve como un héroe, cosa que a Scott no le gusta nada. Ah, ¿y volvió como un héroe? ¿Por qué? Volvió como un héroe porque él había sido parte de la expedición que había llegado al Polo Sur, Ya. o que había llegado lo más cerca, Lo más cerca. al Polo Sur. Ah, ya. Entonces, de alguna manera, él aprovecha esta situación como para reflejar ese talento transmisor que tiene Shackleton Ya. para contar las aventuras que habían vivido y cómo esas aventuras fueron superadas y cómo se presentó de alguna forma como un héroe en la era dorada de las exploraciones. O sea, pese a que no llegaron al Polo Sur, fue el grupo que llegó más cerca. Sí. Y eso se supo, ¿cierto? Y Sí, eso fue noticia y sí. él con su carisma logró contagiar. Sí. Y eso lo llevó entonces a tener después las ganas de su propia expedición, ¿no? Lo que lo llevó a tener las siguientes expediciones, incluyendo la del Endurance, yo creo que hay varias causas raíces, como me gusta a mí desde el punto de vista de las Sí, me he dado investigaciones. cuenta. Una de las causas es esta situación de mirada despectiva, no solamente de la Armada o de Scott, sino que también de ciertas organizaciones que tenían relación con la exploración geográfica y científica. Él, de hecho, creo que perteneció a uno de los clubes geográficos de Escocia y también de Inglaterra, y donde ahí lo miraban como un simple explorador o alguien focalizado en descubrimiento de territorio, no como alguien que aportara a la ciencia. Entonces, también había un elemento detrás de eso. Ya. Y esta vuelta obligada a casa también fue un impulso para él de decir, no, yo puedo hacerlo y yo debo hacerlo. Además que nadie había hecho el cruce de la Antártica, que era uno de los pocos desafíos que todavía nadie había hecho. Recordando que también teníamos a Amundsen, el noruego, que también hizo lo que se hizo en el Polo Norte, y también recordando otras expediciones en el Polo Norte que fueron fracasadas y que hubo fatalidades, donde también Shackleton tomó los aprendizajes. Entonces, yo creo que su autoconfianza en sus capacidades de liderar este tipo de expediciones era grande. Y siempre le gustó el tema. Siempre, desde su infancia, él quería ser un explorador. Ya. Pero también hay otros factores. O se dice por ahí, Ya. en la literatura también de la biografía de Shackleton también se dice que hay otros factores como su nivel de endeudamiento. Él tenía un enorme endeudamiento con el tema del financiamiento de las expediciones previas, Ya. pero también era muy desordenado en este contexto financiero, cosa que también los líderes hay que tenerlo en cuenta. Era muy desordenado y tenía un endeudamiento gigante. A pesar que cuando él hacía sus congresos o presentaciones de las expediciones, reunía a 2.000, 3.000 personas, y eso que ganaba de esas presentaciones, él lo donaba a hospitales locales. Entonces uno dice, pero ¿en qué piensa Shackleton? Algo le pasa. Ya. Y también uno de los elementos que es súper claro que menciona su señora, su esposa, es que era un animal que no podía estar enjaulado. La verdad es que no funcionaba en una vida normal, en un entorno normal.
De hecho, él fue editor de algunas revistas, tuvo sus experiencias de trabajo normal, entre comillas, Ajá. y no era talentoso para eso. No era talentoso. No, no era talentoso. De hecho, cuando vuelve de esta enfermedad o lesión, ¿cierto? Que le dieron de Sí. baja, él trabaja como periodista. Sí, ¿Entiendes? como ¿Cierto? periodista y editor. Y editor, Sí. perfecto. Y después entonces después reúne los fondos y ¿tuvo expediciones anteriores al Endurance? ¿O esta fue la primera? Sí, bueno, estuvo Nimrod ¿Ya? y entiendo que hubo una expedición anterior, pero al menos de lo que yo he observado y lo que yo he capturado como más significativo es la expedición Nimrod, donde aparece este némesis que es Scott, Ya, perfecto. y que también es un elemento, él observa en el estilo de liderazgo de Scott un estilo de liderazgo que él lo asume en la oposición, en lo contrario, Súper. en un estilo distinto. Entonces ya cuando se va en el Endurance, que eran 28 personas, ¿no? 27 originalmente, incluyendo Ya, a Shackleton, ya. y entra un polizón en Buenos Aires, porque la expedición, de hecho, Frank Wild, quien es su mano derecha, que venía también de la expedición Nimrod, Ya. y quien habla mucho del liderazgo que él admiraba de Shackleton, él se hace cargo de moverse desde Inglaterra hacia Buenos Aires. En Buenos Aires hacen todo el proceso de preparación para irse a la Antártica. Ya. Entonces, mientras Wild se va con la tripulación a Buenos Aires, Shackleton sigue reuniendo fondos para financiar la expedición. Luego todos se juntan en Buenos Aires y en Buenos Aires alistan a un tripulante adicional y luego y este tripulante adicional venía con un amigo, Blackborough creo que se llama Ya. el apellido. Y Blackborough se mete en la expedición como un polizón Ya. y Shackleton le dice, mira, si estamos en problemas, asume las consecuencias y casi si tenemos que comerte, te vamos a comer, digamos. Entiéndase en el sentido de sobrevivencia en la Antártica. Por supuesto. Entonces, son finalmente 28 personas quienes van a esta expedición que se llama la expedición transantártica, que es básicamente cruzar la Antártica desde el mar de Weddell Ya. hasta el mar de Ross. De hecho, algo que no se menciona normalmente en la expedición del Endurance es que van dos equipos. Uno es el que llega a Buenos Aires y se va por el mar de Weddell. Hay otro equipo que está por Nueva Zelanda y se va por el mar de Ross, que básicamente es un equipo que tiene que tener el aprovisionamiento de alimentación para cuando la expedición del Endurance llegara a cruzar la Antártica, que según la planificación era 3 meses. Era 3 meses. Sí. Ahora, ¿cuál es el desafío o lo difícil? Porque para ojos modernos quizás nos cuesta más entenderlo. Lo difícil es, porque tú tomas un barco en Buenos Aires, por ejemplo, quieres llegar hasta la Antártida. Sí. ¿Lo difícil es que no puedas pasar con el barco o lo difícil es que resistas 3 meses con poca comida? ¿Dónde está lo difícil de eso? ¿Cuántas veces has estado expuesto a menos 15 grados? Nunca en mi vida. Ya. ¿Cuánto ha sido el mínimo en que has estado expuesto? Menos 10, Menos 8. 5. Perfecto. Sí. Acuérdate de esos menos 5 grados. Imagínate, estás al aire libre con menos 5 grados, pero además tienes un buen celular con una buena ubicación de GPS, puedes llamar a cualquier persona ante una situación de emergencia y además tienes una tecnología puesta como ropa, como zapatos, donde tú no vas a tener ningún problema. Ya. Te lo pregunto porque en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en menos 25, menos 30 grados Celsius y incluso haciendo actividades de liderazgo en terreno, como llamamos en minería, en menos 17 grados Celsius con viento, lo cual reduce y he estado con hielo en mi cara haciendo una actividad de liderazgo en terreno. Ese frío es un frío inimaginable. Entonces imagínate las temperaturas donde ellos sabían a las cuales iban a estar expuestos. Menos 20, menos 25, menos 40 grados Celsius. Eso es un elemento. Ya. Otro elemento es, nadie conocía la Antártica. Sí se había llegado a algunos puntos de este polo,
pero nadie conocía lo que significaba cruzar la Antártica. Y una de las cosas que yo aprendí en mi experiencia estando en Canadá, por ejemplo, compartiendo con algunas personas de pueblos originarios de Canadá, ellos nos comentaban de que ellos, en las lenguas de los pueblos originarios, tú tienes como 17 o 20 tipos de nombres, o nombres distintos de tipos de hielo. En la Antártica tú puedes encontrar un entorno de múltiples tipos de escenarios. No es ese escenario que uno imagina que está proyectado como algo plano. No, acá tú puedes encontrar montañas de glaciares, distintos tipos de hielo, una fauna que eventualmente puede ser una fauna desconocida en una época donde no teníamos ni internet ni toda la tecnología que hoy día tenemos. Perfecto. Por otro lado, eso era, aparte de exponerse a algo a ciegas, entre comillas, también estaban todos los riesgos que involucra el hielo. Ellos llegan alrededor de diciembre para iniciar la expedición, que es la época de verano en nuestro lado del mundo. Claro. Pero cuando empiezan la expedición, el hielo empieza poco a poco a atrapar al Endurance. O sea, finalmente el Endurance es atrapado por el hielo y ya no pueden hacer nada. O sea, va avanzando y el agua se congela alrededor, el hielo lo atrapa y no puede pasar. Exactamente. De hecho, lo que ocurrió ahí es que el hielo atrapó el Endurance y ellos intentaron hacer un gran esfuerzo por picar el hielo para poder darle avance al Endurance. Pero imagínate, viendo esta mesa, imagínate que esto es un bloque gigante, son múltiples bloques que están, son móviles, no es algo rígido. Entonces el Endurance, estando atrapado en el hielo, también tuvo un movimiento de kilómetros, muchos kilómetros. Entonces ya los primeros momentos en que el Endurance está atrapado, Shackleton entiende que está con un desafío. El primer desafío es, aparentemente no voy a lograr la meta de cruzar la Antártica. Ese es un primer desafío. Yeah. Entonces lo que hace es adaptar las metas de corto plazo de tal manera de mantener el espíritu arriba del equipo. Entonces, ¿qué hace? Organiza a los equipos para mantener su rutina. Y ahí hay un elemento también que creo que es muy importante desde el punto de vista del liderazgo Shackleton. Él le da importancia a las rutinas, le da importancia a los roles, le da importancia a mantener la disciplina del día a día, porque eso focaliza. Hay algunos episodios en que algunos tripulantes sufren esta situación de que están atrapados por cientos de días y de alguna manera empiezan con un camino hacia la depresión. Claro. Y parte de lo que él hace es justamente dar rol, dar disciplina, dar nuevas tareas, pero mantener esa rutina de que, oye, tenemos algo que hacer. Y en eso tenemos algo que hacer todos enfocados como equipo. Ahí también entra esta conexión de su adaptación social a un entorno agresivo en términos de separación de clases sociales. Él hace que todos trabajen en equipo, que todos se junten, que todos sean parte de un solo equipo. De hecho, hay historias en que se pelan entre ellos, el pelambre, en que el oficial de guante blanco, digamos, trabajando con el marinero, excavando el hielo para poder sacar el Endurance. Esas cosas, tanto como situaciones de celebraciones. Cuando Shackleton sabe que el Endurance se va a hundir, él llama a su mano derecha, Frank Wild, y llama a Broadley, el capitán del barco, no me acuerdo en este momento el apellido, pero el capitán del barco, que también fue un gran navegante, llama a estos dos antes de la celebración que estaban haciendo, donde el resto de la tripulación se estaban disfrazando para hacer un show. Y de hecho hay fotos muy, muy graciosas de cómo están disfrazados. Y minutos antes de esta celebración, Shackleton le dice a sus dos personas de confianza, ya no vamos a tener un barco, el barco se va a hundir y tenemos que salir del barco lo más pronto posible para no sufrir la situación de hundirnos con el barco. Claro. Y por lo tanto tenemos que recuperar las provisiones, salvar a los perros, salvar a la tripulación. Ahí van con una gran cantidad de perros, aprendizaje de él,
en su expedición anterior habían ido con burros en Nimrod y los burros habían funcionado muy mal en la Antártica. Entonces ahí tuvo un aprendizaje y llevaron perros que, bueno, ahí, no sé, un poco humor negro, después terminaron comiéndoselos, pero por sobrevivencia. Pero claro, él toca elementos que son muy importantes desde el punto de vista de manejar el espíritu de la tripulación, Claro. incluyendo el mantener ciertas rutinas, cierta disciplina. Eso lo encuentro sorprendente porque en una situación de crisis de ese tipo, una tentación normal es decir, bueno, dejamos todo de lado, ¿qué importa? Cuando hay crisis, digamos, qué rutinas, qué, ¿cierto? Ya es como que nada importa, ¿no? Te quiero preguntar algo más sobre esa expedición, lo que pasó después, pero antes queremos, en nuestra sección, Consejo Ultratumba. ¿Salgo yo de la tumba? No te voy a pedir ningún consejo todavía. Okay. Es una sección, ¿cierto?, que estamos acá instalando, donde el mismo Ernest nos quiere decir algunas palabras. Si eres un líder, un compañero al que los demás admiran, tienes que seguir adelante. La soledad es el castigo del liderazgo, pero el hombre que debe tomar decisiones se beneficia si no hay incertidumbre en quienes lo siguen, y que sus órdenes se cumplirán con confianza y con la expectativa de éxito. Me juré a mí mismo que iría a la región de hielo y nieve, y seguiría hasta llegar a uno de los polos de la Tierra, el extremo del eje sobre el que gira esta gran bola redonda. Justo cuando las cosas parecían peor, cambiaron para mejor. Me he maravillado a menudo ante la delgada línea que separa el éxito del fracaso y el giro repentino que lleva del desastre cierto a una relativa seguridad. La cualidad que más busco es el optimismo, especialmente ante los reveses y la evidente derrota. El optimismo es verdadera valentía moral. Ser valiente con alegría, ser paciente con un corazón alegre, soportar las agonías de la sed con risas y canciones, caminar junto a la muerte durante meses y nunca estar triste, ese es el espíritu que hace que valga la pena tener coraje. Después de todo, las dificultades son solo cosas que superar. Un gran español tenía Shackleton además, ¿no? Admirable. Claro. Mira, qué entretenida la IA. Uno de los elementos que yo creo que también es relevante, muchos autores hablan de esto. Hay dos elementos que yo creo que también son importantes desde la experiencia que él vivió y que él mostró como líder. El líder es el primero que tiene que mostrar el ejemplo. Y en eso los adherentes y las personas contrarias a Shackleton, porque siempre tuvo personas contrarias, incluyendo en las mismas tripulaciones de sus expediciones, él siempre mostró que si había que hacer algo, él era el primero en hacerlo. O sea, si había que picar hielo para poder tratar de mover el Endurance, era el primero que estaba ahí. Hay ejemplos que mencionan en la expedición, en la caminata, él también iba de los primeros, tratando de moverse hacia un lugar para poder llegar a la isla Elefante, que fue uno de los primeros grandes travesías en la Antártica. Y luego cuando se movieron en este bote del James Caird desde la isla Elefante a Georgia del Sur, en este bote, un grupo de 6 a 7 personas, tenían que hacer enfrentar el mar abierto en la Antártica, cerca del Cabo de Hornos. O sea, estamos hablando de uno de los mares más violentos. Y eso requería una energía tremenda. Y el primero que estaba en popa, moviendo o indicando hacia dónde ir, con todo, imagínense el frío, el agua, cómo te cae en una temperatura bajísima. Él estaba ahí. Cuando uno de sus tripulantes perdió las manoplas, se le llaman, los guantes para poder contener el frío, él ofreció sus guantes. Y a nivel que, creo que era Frank Wilde el que perdió sus guantes, los perdió, le cayeron en el mar. Y Frank Wilde no quería aceptarlo. Y Shackleton dijo, bueno, o lo aceptas o yo los boto también al mar. Ese ejemplo, yo me acuerdo mucho de el libro de Simon Sinek, Los líderes comen al final, que también es un libro que expresa este elemento de la importancia de que el líder, si ve que hay un desafío muy grande, es el primero que pone la cara.
es el primero que lidera, que hace esto. Claro. Y Shackleton lo mostraba en distintas señales. Hay otro elemento que alguien perdió su ración de comida, entendiendo que ya llevaban un tiempo en donde las raciones eran muy limitadas, él ofreciendo su ración. Entonces, no es para decir, oye, el líder se tiene que sacrificar y perder su bienestar y salud. No, pero es una muestra de ese ejemplo de liderazgo que creo que es una invitación al coraje también. Claro. El otro elemento es, en muchas ocasiones dentro de la expedición del Endurance hubo errores, hubo fallas, hubo accidentes. No de seguridad, sino que de daño al equipo, daño al mismo barco. En Buenos Aires hubo un episodio en que se dañó una parte del barco y lo que ocurrió es que la persona que fue, entre comillas, responsable de este daño se sentía horrible porque estaban empezando la expedición y Shackleton lo que hizo fue ir y ayudar en la reparación de esta pieza y sigamos trabajando. Eso Shackleton mostró muchas veces ese ejemplo de liderazgo que generó también una confianza en el equipo, una confianza en que si ocurría un error podían levantar la mano y pedir ayuda y resolver el tema. Eso habla mucho de cosas muy modernas, incluyendo la seguridad psicológica, en este contexto de la literatura en seguridad, que a mí me apasiona, por supuesto, habla del principio del desempeño humano, de esto de la persona comete errores, las personas cometen errores y por lo tanto nosotros en nuestra capacidad de liderazgo tenemos que entender cómo diseñar procesos, sistemas, trabajo, entendiendo que va a ocurrir error. Claro. Sin generar un ambiente de culpabilidad, que la culpabilidad genera todo lo contrario, claro. Genera el silencio organizacional. Y el silencio organizacional en el mundo de la seguridad minera, lo que genera son los típicos indicadores que se le llaman los indicadores sandía, básicamente. Verde por fuera, rojo por dentro. Yeah. Que dado este silencio organizacional, cuando nos enteramos de los problemas, nos enteramos cuando ya existe un accidente, cuando ya una persona es lesionada, cuando ya hay un problema catastrófico. Y lo que tú cuentas también aplica cuando hemos conversado sobre innovación, ¿cierto? Si le exiges a tu equipo que sean innovadores, a los contratistas, tienes expectativas que sean innovadores, el contratista dice, claro, pero al primer error pierdo el contrato, o al primer algo que no sale exactamente como estaba planificado pongo en riesgo, o si levanto la mano para preguntar algo, entonces resulta que o no soy escuchado, etc. Entonces, el clima no está simplemente, ¿cierto? Para levantar la mano. Y lo que tú estás contando, además, claro, suena moderno porque suena muy vanguardista que él haya tenido esas convicciones, ¿no? Donde probablemente no era lo que predominaba. Lo que predominaba era el que se la sabe toda, ¿no? Y el que manda. En situaciones, además, donde muy poca gente ha estado. No es un proyecto típico en que me puede haber fallado a mí, a ti y a otras miles de personas. Es un proyecto inusual, ¿cierto? Sí. Y él con sus propias convicciones. Incluso cuando dice, fíjate, esto de el barco se va a hundir, que es confrontar lo que está pasando, ¿cierto? No nos contemos cuentos, o sea, esto se va a hundir. Sí. Me encantaría que no. Sí. Y hemos hecho un montón de cosas, pero el barco se va a hundir, así que lo que viene ahora es esto otro. Sí. O sea, eso lo encuentro también bien brutal, en un buen sentido. Sí, y nuevamente entra el coraje. ¿Por qué? Porque tú puedes apasionarte por una meta, en este caso cruzar la Antártica. Pero cuando tú te das cuenta que ya no es posible hacer eso, te apasionas por lo otro. Y en este caso, Shackleton tomó la energía, sacó energía desde su esencia para hacer sobrevivir a los 28 tripulantes, incluyéndolo. Y también ahí están los relatos, de alguna manera, cuando ellos logran llegar a Georgia del Sur, logran entrar en contacto con estos balleneros, los noruegos, ellos saben que tienen al resto de la tripulación en la isla Elefante y tienen que ir a rescatarlos. Wild, que está... el capitán que está con él, no me acuerdo el apellido en este momento, pero el capitán, que era este navegante fabuloso, que sin ese navegante no podrían haber hecho lo que hicieron, para moverse en toda la trayectoria que hicieron en estos más de 600 días. Él cuenta cómo Shackleton se ve afectado
por los 3 a 4 intentos que hacen para poder rescatar al resto de la tripulación que están en la isla de Elefante. No fue así automático. Ya. Ellos hicieron muchos intentos y no se generaron las condiciones para poder hacerlo dado el hielo. Y es entretenido, esto también yo creo que a mí también me llama mucho la atención el personaje, es porque hay una conexión con Chile. Está el barco Yelcho de la Armada, que básicamente es el barco que termina rescatando a toda la tripulación. Y tú ves video, de hecho, Frank Hurley es el fotógrafo y camarógrafo oficial de la expedición. Él tiene videos de toda la expedición, se pueden encontrar en YouTube, en distintas plataformas, pero hay videos en Chile que es un escándalo, lo reciben como un héroe donde hay cientos de personas recibiéndolo y Shackleton en algún momento expresa, oye, ya estoy cansado de tanto heroísmo y popularidad. Ya. Pero hay una conexión con Chile porque finalmente terminan siendo rescatados por este Capitán Bravo, creo que era el apellido, y por este barco Yelcho, que tiene conexión con nuestro país. Es que cansa la fama, ¿no? Claro. No lo sé, pero bueno. Oye, acabo de caer que esto es plena Primera Guerra Mundial, ¿eh? Sí. 1914-1917. Sí, ahí hay un relacionamiento medio extraño con Winston Churchill, que en esa época era ministro de Marina. Y ellos dicen como expedición, estamos listos para ir a la guerra. Y Churchill miraba también nuevamente de forma despectiva a este Shackleton y sus ideas de exploración, cuando en realidad estamos súper focalizados en la Primera Guerra Mundial. Pero Shackleton envía esta nota diciendo nosotros estamos listos para ir a la guerra, y Churchill o la Armada les responden procedan. Esa es la respuesta, una palabra, procedan. Ya. Y en eso de proceder, procedieron a la Antártica. Pero luego de pasar por toda esta expedición y todos estos 600 o más de 600 días de sufrimiento en la Antártica, ellos vuelven y se alistan a la guerra. Y de hecho hubo un par de tripulantes que murieron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Vuelven y se alistan en la guerra. Sí. Qué notable, qué notable. Y entonces al final él logró que los 28 personas, incluyendo él, sobrevivieran, ¿cierto? Sí. Ya. Y cuando pasa esto de que se hunde el barco, ¿cierto? Van a las islas a buscar ayuda, finalmente iban en grupos pequeños, o sea, el resto se quedó en el hielo, en el piso, por decirlo así, ¿no? Porque el barco se estaba hundiendo, todos se bajaron del barco en algún momento, Sí. y tuvieron que quedarse ahí esperando a los otros que fueron a buscar ayuda. No, primero, bueno, se queda atrapado el barco, ¿Ya? ahí rescatan todas las provisiones, sacan todo lo que tienen que sacar de alguna manera para poder sobrevivir, y a Shackleton se le ocurre la idea de tratar de hacer el cruce a pie para poder llegar a encontrar a la otra expedición en el mar de Ross para encontrar el aprovisionamiento, básicamente, los alimentos. Ya. Pero intentan hacer esto con los 3 botes salvavidas que quedan del barco Endurance, pero tratan de avanzar y no lo logran porque el peso es enorme. Creo que era más de 1,5 toneladas cada bote. Ya. Y en un hielo, en un entorno donde caminar por ese hielo era muy difícil. Claro. Entonces ahí luego cambian la idea y definen irse hacia Isla Elefante. Y esto estamos hablando de que cada cosa va ocurriendo en meses que van avanzando. Y luego, bueno, la expedición hacia Isla Elefante también fue un tremendo desafío. ¿Fueron todos a Isla Elefante? Todos llegaron a Isla Elefante. Ok. Sí, entre medio hubo periodos de campamento. Estuvo el campamento Ocean y el campamento Patience. Ya. Que el nombre de paciencia era un nombre un poco irónico, pero tenía que ver con esto de la paciencia de esperar para que el clima fuera mejor para poder seguir avanzando. Perfecto. Ahora, todo esto en un entorno de bloques de hielo que estamos hablando de cosas gigantes que van teniendo un movimiento. Entonces, en este contexto, primero, según recuerdo, y puedo estar equivocado, pero cuando hacen el primer intento para llegar a la isla Elefante, hacen una travesía a mar abierto muy compleja,
y terminan retrocediendo como 30 kilómetros, dadas las condiciones. Entonces, imagínate la capacidad de superar esa situación, esa frustración y seguir adelante. Claro, no echarte a morir, no. Exactamente, y ese es el punto. Shackleton era el primero que decía, no me voy a echar a morir, a pesar que en su diario escribía, es como, wow, el desafío que estoy enfrentando. Y Wilde, que era su mano derecha, era probablemente su mayor confidente, con quien desahogarse en momentos de debilidad, que es natural. Claro, no, extraordinario. Iba a hacer un paréntesis porque además este mundo tan aventurero, ¿cierto? Que nosotros lo hemos visto en otros climas, pero en películas como Indiana Jones, ¿cierto? Que parece esta aventura que va en un mundo desconocido. ¿Ah? Te gusta mucho la aventura también, ¿no? Te gusta Duna, Sí. yo sé que eres fanático de Duna, Sí. y de otras películas más de acción, pero que nosotros lo vemos obviamente desde la perspectiva hollywoodense. Pero todo esto es una película no menos desafiante que esa, pero con todas las adversidades posibles. Y Sí. además la incertidumbre, no saber dónde vas. Sí. Esta perspectiva de decir qué sentido tiene seguir. ¿Cierto? Llega un momento, me imagino, que tú dices, pero o sea, estamos intentando hacer algo y retrocedemos. Entonces, yo creo que es muy fácil echarse a morir, realmente. Sí, yo creo que ahí viene la fuerza que uno tiene que tratar de sacar desde adentro en términos de mantener ese optimismo y mantener la energía y proyectar esa energía. Yo he vivido casos de líderes que de alguna forma se ven enfrentados a desafíos y terminan frustrándose, pero lo peor de todo es que contagian al resto. Hay elementos hollywoodenses que a mí me parecen fabulosos. Duna primero el libro, pero después las últimas películas, las del 80, no podría ser que es muy mala, pero no me gusta tanto. Pero, por ejemplo, un libro y película, el libro se llama Guerra Mundial Z, la película es del famoso Brad Pitt, si nombro Brad Pitt todos se van a acordar. Sí. Pero básicamente la Guerra Mundial Z, que es un libro de Dan Brown. Dan Brooks es el hijo de Mel Brooks, el actor. Ah, no te creo, ya. Pero Dan Brooks fue asesor de los consejos de seguridad de Estados Unidos, básicamente. Y él entiende que las situaciones de crisis y emergencia son situaciones que pueden ser enfrentadas, pero con un cierto entrenamiento, una cierta preparación. Y hay un elemento que no recuerdo haberlo visto en el libro, pero sí aparece en la película. Hay una escena que tenemos a Brad Pitt con una familia latina que les dan cobijo mientras están escapando de los zombies. Y Brad Pitt le dice al padre de la familia, le dice, tenemos que movernos, tenemos que salir de acá. Y le da una frase, un elemento que para mí es clave en toda situación de emergencia o de crisis. Movimiento es vida. Y este concepto del movimiento es vida, yo creo que Shackleton lo tomó de manera muy literal. El mantener el movimiento en las actividades del día a día, de la rutina del día a día, tanto como el mantener el movimiento hacia la meta final de sobrevivir los 28 tripulantes. Entonces, por eso para mí es tan interesante desde el punto de vista de la seguridad, claro, la seguridad minera, Claro. Particularmente entendiendo que nosotros vivimos en la minería un entorno de riesgos fatales. La fatalidad es una situación real, donde nosotros tenemos un desafío de llevar a la industria, con todos los componentes de la industria, los trabajadores de las empresas mineras, tanto como los trabajadores contratistas, los colaboradores, los proveedores, etc., de llevarlos a un entorno donde podamos decir ya no existe la fatalidad. Pero eso involucra la energía de todos, eso involucra el movimiento, y el movimiento a ir mejorando nuestro entorno de controles y nuestra planificación y liderazgo. Versus, por ejemplo, el no movimiento es sigamos haciendo más de lo mismo y crucemos los dedos, porque no pase nada, algo así. Sigamos haciendo lo mismo y como hacen el gesto de Toque madera, ¿sí? toco madera, que para mí es lo menos racional que puede existir. Claro. Como también el seamos felices porque aquí no pasa nada.
Ya, El entender la seguridad, ya, que un entorno es seguro porque no ha pasado nada. perfecto. Yo creo, soy un fiel creyente de que eso no es seguridad. La seguridad es tener un entorno con capacidad, un entorno con controles robustos, con gente entendiendo cuáles son aquellos controles que nosotros llamamos controles críticos, que son controles que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. No es cualquier cosa, son controles que realmente entendemos que hacen esa diferencia. Incluyendo un ejemplo burdo, pero importante, el cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad, que depende de que la persona se ponga el cinturón de seguridad. Hemos visto en todas las estadísticas, ustedes de alguna forma saben que el accidente vehicular es una pandemia. O sea, el nivel de mortalidades por accidentes vehiculares es enorme. Pero si comparamos cómo ha sido el movimiento, nuevamente, de la industria vehicular, la industria manufacturera, lo que han hecho ha sido avanzar, 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 para de alguna manera generar un entorno de controles cada vez menos dependiente de la toma de decisión humana, porque el ser humano comete errores, Claro. pero también entendiendo que el ser humano trae las ideas, trae la innovación, trae el pensamiento de alguna forma novedoso, incluyendo el pensamiento novedoso que nace desde el error. Claro, claro que sí. Oye, bueno, fantástico. Para ir, esta ha sido una historia apasionante, ¿cierto? Y si pudiéramos sacar un destilado de una gran lección, dado todo lo que hemos conversado, para la vida personal o empresarial, digamos, porque yo personalmente, después de lo que me cuenta, hay un montón de líneas que no podría sacar, pero me quedo con esta capacidad de decir, a ver, tenemos un propósito, hay dificultad en el camino, pero eso no te quita el mantener el optimismo confiable, ¿cierto? Es decir, vamos a tomar todas las medidas, pero acá hay, lo que yo iba a hacer no resultó como yo esperaba, ¿cierto? Pero ese optimismo para mí me contagia el decir, a ver, pero todavía tenemos el propósito, ¿cierto? Y todavía podemos reagruparnos, y todavía podemos buscar maneras de lograr lo que queríamos lograr. Versus esto de que cualquier pequeño traspiés en el camino significa que ya no sirve, hay que echarse a morir o ya quizás no vale la pena hacer lo que teníamos pensado hacer, ¿cierto? En situaciones tan cotidianas que a veces es tentador, ni lo comparo en estas expediciones que eran realmente, literalmente vida o muerte, ¿no? Eso para mí me llega mucho, digamos, entre un montón de cosas que hemos hablado. ¿Para ti hay algo que te toca particularmente como aprendizaje o reflexión adicional? Me estás pidiendo un poder de síntesis que no tengo. Pues coge una random. Claro. Cualquier cosa. A ver. Primero lo digo como alguien que admira a un líder que tiene capacidades que yo veo que tengo que seguir trabajando. Eso lo veo desde mi humildad personal, que es bueno tener un referente. Siempre es bueno tener uno o varios referentes para entender qué cosas uno puede mejorar. Yo creo que desde el punto de vista del coraje de Shackleton de autocuestionar sus metas y adaptarse a las nuevas metas, creo que es un elemento muy importante. Otro elemento que también es importante es el entender a tu equipo y sacarle el mayor valor posible a la sinergia del equipo con las personas que tienes. No con esa mentalidad de si hay alguien que no me gusta, lo saco. Entendiendo que cuando ya digo hay alguien que no me gusta, es mi sesgo, son mis prejuicios. Y no sabemos, no nos damos la posibilidad de aprender de lo bonito que puede traer esa persona, sin importar si tenemos o no una buena conexión. Y lo otro, creo que también es importante mencionar en las luces y sombras de Shackleton. Muchas veces el ego puede ser tu peor enemigo. Y el ego de Shackleton lo impulsó a hacer cosas maravillosas, como hacer sobrevivir a estas 28 personas, pero también lo impulsó a hacer tomas de decisión que eran muy arriesgadas o que eran básicamente errores, como la parte financiera que te mencionaba de los deudores que él tenía y el nivel de deuda. Yo creo que un líder también tiene que entender que hay que tener un buen plan y tratar de trabajar el plan. O como lo aprendí de una líder de grandes proyectos capitales, digamos,
que ella decía, plan the work, work the plan. O sea, planifica el trabajo y después trabaja el plan. Y con esa consideración también decir, chuta, el plan va a ir siendo mejorado en el camino también. Y eso requiere adaptación. Pero además de la adaptación, requiere también el superar el ego propio y decir, yo tengo un equipo de trabajo con quienes puedo cuestionar mis sesgos, puedo cuestionar mis impresiones y de alguna forma como equipo de trabajo podemos sacar una solución que nos puede llevar a resolver un problema de una situación catastrófica como esta o de un problema del día a día en el negocio donde estemos. La diversidad de pensamiento creo que es fundamental para la evolución y la innovación, pero también para situaciones de crisis y emergencia. Perfecto. Gran poder de síntesis. Extraordinario. Oye, Diego, bueno, muchas gracias por esta conversación que ha sido extremadamente inspiradora y te quiero dar un regalo, dado, ¿cierto?, que hablamos de Dune. Este es el guión de Dune, de la película de las nuevas, ¿cierto? Ahí autografiado por las estrellas. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. Gran conversación, gran invitado, Diego, y gran personaje Shackleton que nos inspira de muchas maneras en esta búsqueda por un liderazgo que produce resultados extraordinarios, ¿cierto? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme y por tenerme acá en este maravilloso podcast. Encantado. Pues. Bien, estamos cerrando este episodio lleno de aventura, de inspiración, con un tremendo invitado como Diego y un gran personaje que revisamos además. Así que ya estamos cerrando este capítulo, porque entender el pasado no es nostalgia, es estrategia. Nos vemos en el próximo episodio de Fuimos tan modernos.